Señor, revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. Reina el Señor, revestido de majestad. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Reina el Señor, revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor, revestido de majestad. Reina el Señor, revestido de majestad. Hola, buenas noches. Qué placer el podernos encontrar este día, martes 28 de abril del 2026, en nuestro espacio bíblico de estudio vía Zoom. Y esta noche, para continuar con el inicio de nuestro curso sobre las parábolas en el Evangelio, doy la bienvenida a algunas personas que amablemente se unen esta noche a nosotros y deseo que corresponda a sus expectativas lo que van a escuchar y que de corazón todos ahorita unidos demos alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret y que todos digamos unidos: perdóname, estaba haciendo un ajuste, se me estaba yendo. Perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, siempre tenemos una petición particular y esta noche va relacionada con todas las manifestaciones, todas las palabras, los comentarios, las exhortaciones que nuestro vicario de Cristo en la tierra, el Papa León XIV, hizo durante su reciente viaje al continente africano. Dentro del contenido de estas manifestaciones verbales del Sumo Pontífice
sin nombrar un destinatario preciso, pero dejó ver cuál era la postura de él como vicario de Cristo en este mundo acerca de las expectativas de paz, de los deseos de progreso, de las necesidades de una aceptación de migrantes y sobre todo de incitar a los líderes del mundo contemporáneo a que se aboquen más a la construcción de puentes que nos unan y no de océanos que nos separen, que todo ese dinero que se gasta en armamento y en otras misiones no tan relevantes sea mejor destinado para el desarrollo de las fuentes de ocupación y de trabajo en los lugares en donde se requiere y que no haya tanta migración. Es un pensamiento sensato y que tiene lógica. Y por esa razón, inspirados en esta petición, abrimos la sesión de esta noche con un canto inspirado en el Salmo 93. El Salmo 93 que tiene como título El Dios de Majestad. Hago la aclaración que es el Salmo 93 de acuerdo a la nomenclatura hebrea, para quienes no nos conocen en el orden que seguimos. Este Salmo 93, como tú pudiste escuchar en el cuerpo de la interpretación, es un himno. Dentro de los salmos, los himnos se distinguen por la alabanza que en ellos contienen. Y este salmo, inicialmente, cuando fue escrito y cuando fue musicalizado, pudiéramos decir, sirvió mucho para lo que dentro del judaísmo conocen como cánticos de subida, o sea, de subida de subir. Cuando iban rumbo al templo de Jerusalén, entonaban loas, cantos de alabanza para pues llegar más inspirados al templo de Yahvé, Dios Padre para nosotros. Y en este salmo, obviamente, como en muchísimos más, se advierte la prefiguración de los tiempos mesiánicos, porque nosotros identificamos perfectamente en la redacción de este salmo la figura de Cristo, nuestro Mesías y Señor. Pero recordemos que cuando fueron escritos estos salmos, que más o menos datan entre el año 1000 y el año 250 antes de que llegara Jesús a este mundo, pues aunque se mencionaba nada más a Yahvé, pero ya después de que fuimos estudiando el contenido de todos estos salmos, pues vemos que está prefigurado ahí perfectamente la figura de nuestro Mesías, del ungido, del unigénito de Dios Padre, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Mesías. Pues que Dios permita en su infinita misericordia que estos deseos del Papa León XIV se vuelvan realidad y que podamos tener un mundo mejor. Porque si este bello universo, ya no digamos el mundo, este vasto universo que no alcanzamos ni siquiera a entender, menos a conocer, es todo un misterio, pues por esa misma gracia que Dios nos concede, creemos que vamos a llegar a buen puerto en esta travesía, en este éxodo que estamos aquí en esta tierra y que vamos a poder vivir y disfrutar un mundo mejor del que recibimos. Pues que así sea y le agradecemos infinitamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que como siempre nos acompañan en nuestras sesiones, se encuentran en medio de nosotros y nos ayudan a agudizar, a aguzar, pudiéramos decir mejor, nuestros sentidos, nos abre el oído, nos abre los ojos y el corazón y además potencializa nuestra inteligencia para poder entender mejor
todo lo que Jesús nos vino a enseñar aquí cuando por voluntad de su Padre fue enviado en los tiempos de la plenitud a este mundo. Entonces, pues les agradecemos que están entre nosotros. Y a manera de una reafirmación de lo que este curso que estamos comenzando contiene, te pongo aquí esta lámina en la que te hago el comentario. Esta lámina viene incluida en este libro que se llama Las Parábolas del Evangelio, que fue escrito por el padre Salvador Carrillo Alday, un prestigiado exégeta y que tiene un instituto para que conozcamos mejor su palabra. De ese instituto tengo yo la gracia de ser uno de sus integrantes. Bueno, pues dentro del cuerpo de este libro, entre otros comentarios, aparece esta lámina en la cual nos ayuda a entender mejor el contenido de este curso. Aquí se centra en lo que es el discurso de las parábolas. Déjame decirte que los tres evangelistas sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, así se les conoce, tienen como vasos comunicantes, tienen conexiones entre todo lo que ellos nos presentan en sus respectivos eh, evangelios, en lo que constituye la buena nueva, lo que constituye la vida, el ministerio público de Jesús en este mundo. Obvio, hay algunas diferencias entre ellos que hemos tratado de aclarar, que no es que haya discordancia entre los conceptos que ellos manejan, sino que dentro de las explicaciones que cada evangelista nos brinda, se encuentra tres elementos fundamentales. El primero, que es el entorno de cómo estaba el mundo, la sociedad, el lugar en que se desarrollan los acontecimientos. Y un segundo elemento viene siendo el género literario que el escritor sagrado va a manejar. No todos los géneros son iguales. Aquí, por decirte algo, las parábolas es un género literario muy especial, por decirte algo. Pero puedes encontrar también discursos, puedes encontrar signos de poder, lo que conocemos como milagros, puedes encontrar curaciones, en fin, diferentes géneros que nos ilustran lo que el evangelista quiere darnos a conocer. Y por otra parte, el tercer elemento es el mensaje que el Espíritu Santo inspira a cada uno de estos evangelistas para la redacción, para el cuerpo de lo que van a narrar dentro de la buena nueva de la vida de Jesús entre nosotros. Bueno, entonces, en una manera coloquial, en una manera, pudiéramos decir, sencilla, permíteme que te recuerde lo que en algunos momentos hemos visto. Si tú te metieras a esas máquinas fotográficas que muchas veces ponen en eventos sociales, como bodas u otras cosas, y que te metes ahí y que la maquinita está disparando diferentes tomas, e invariablemente cuando entramos en ellas procuramos gesticular o hacer ademanes no tan propios nuestros, y después te arroja la tirita de las cuatro diferentes tomas, y tú las ves y ves que de acuerdo a lo que tú hiciste, a los gestos que tú articulaste, pues hay muchas diferencias entre uno y otra toma. Pero a fin de cuentas, el personaje, la persona que aparece en esa tirita de fotografía, eres tú. Entonces, de una manera sencilla, trata de entender que esto es lo mismo que vemos en los cuatro evangelios, los tres de los sinópticos, más aparte el de Juan. Cada uno resalta diferentes aspectos y momentos y de una manera diferente, inspirados por el Espíritu Santo. Y si tú lo quieres ver
los cuatro complementan y enriquecen el concepto que tú tienes. No cada uno de ellos dice lo mismo, porque ya comentamos, el Espíritu Santo los guía. Y además, debemos de tomar en consideración, y sobre todo esto lo digo por las personas nuevas que nos acompañan, los evangelios fueron apareciendo en distintos tiempos. El más antiguo fue el Evangelio de Marcos, que más o menos aparece por el año 64, y que su destinatario son todos aquellos cristianos radicados en Roma que están siendo víctimas de las persecuciones de los emperadores y que están urgidos de tener narrativas y conocimientos que refuercen su fe, que les inyecten vigor y certidumbre en las creencias de Jesús y que lleguen al punto tal en que en un momento dado, aunque vayan a entregar su vida en martirio, pues que lo hagan conscientes de que hay una vida futura y que están abrazados a la fe en Jesús. Bueno, pues luego tenemos al evangelista Mateo, que él es un evangelista con un corte eminentemente judío, que es un experto en el manejo de todos los conceptos que sostienen la religión del judaísmo y que sabe cómo manejar las cosas para explicar dentro de los creyentes judíos, explicarles las cosas para invitarles a que en un momento determinado dejen el judaísmo y se incorporen a las filas de la única y santa iglesia cristiana católica apostólica que fundó Jesús en este mundo. Bueno, entonces el destinatario, ya les quedó claro, son el propio pueblo judío, ese pueblo fragmentado que después de Salomón, de su reinado, tristemente se dividió y quedó dividido en el reino del norte con su capital Samaria, el reino del sur con su capital en Jerusalén. Bueno, pues eso es el momento y el perfil del Evangelio de Mateo. Y en el caso de Lucas, este es algo muy especial, porque Lucas es una persona muy culta, muy docta, que se presume era médico, además de tener cualidades artísticas. Él hizo muchos íconos sobre la historia primitiva de la iglesia, tuvo oportunidad de tener un contacto estrecho con Pablo el Evangelista, lo pudo acompañar en alguno de sus viajes y de ser también compañero en momentos de cautiverio de Pablo. Junto con Marcos viajaron en un momento y por lo tanto en su forma de presentar las cosas hay tintes muy marcados de esa teología paulina que manejó San Pablo. Bueno, Lucas todavía tuvo la gran fortuna de estar viviendo por un tiempo en Éfeso y allí en Éfeso de tener contacto con Juan, el apóstol. Y también, no solamente eso, sino que tuvo la oportunidad de conocer a la siempre Virgen Inmaculada María, Madre de Jesús y por misericordia de él, Madre nuestra también. Entonces Lucas tiene un bagaje, pudiéramos decir, enorme de capacidad y de características para hacer un evangelio sui generis, un evangelio aparte. Lucas nació en Antioquía, que es una Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, una en Siria, otra en Pisidia. Pisidia está dentro de lo que en aquellos tiempos era el territorio asiático dominado por el Imperio Romano. Bueno, pues entonces Lucas dominaba perfectamente el griego, no tuvo necesidad como Marcos y de Mateo de traducir de la lengua de origen, estamos hablando del arameo y del hebreo,
a traducir al griego. Este Lucas lo pudo hacer directo, con un griego bastante prolífico, bastante extenso en todo su contenido, y pudo llegar a todas las latitudes de los judíos dispersos después de tantos asedios y dominaciones de distintos imperios. Sabemos que esto ocasionó una diáspora, así se llama esa expansión, esa salida de judíos hacia todo el mundo, y entonces Lucas pudo llegar con su evangelio a estos destinatarios judíos y también a muchos paganos que radicaban en tierras de el Asia dominada por el Imperio Romano. Bueno, Mateo, ya por terminar el cuadro, él no es sinóptico, o sea, él se le guisa aparte a este Juan, porque perdóname, en el caso de Lucas, su evangelio apareció más o menos por el año 85. En el caso de Mateo apareció por el 80, de Marcos ya dijimos el 64. En el caso de Juan, su evangelio va a ser, después de varios intentos de borradores, va a aparecer en forma definitiva por el año 95 y contiene ya muchas reflexiones teológicas acerca de la vida y ministerio público de Jesús entre nosotros. Hay razones para poder entender esto, además de la inspiración del Espíritu Santo, pues reflexiona tú, si Jesús entregó su vida por la remisión del pecado para liberarnos a todos nosotros del asedio del tentador que nos tenía dominados hasta la muerte, esto se da en el año 30. Entonces tú reflexiona, entre el 30 que muere Jesús al 64 que aparece el primer evangelio, pues hay 34 años de diferencia, suficientes para poder dar un orden a toda esa serie de información de la cual se basan los evangelios. Porque déjame decirte, cuando Jesús estuvo entre nosotros, pues obviamente no había los recursos tecnológicos como los que contamos ahora para grabar lo que dijo o para tomar un video de lo que había. Es entendible. Y entonces esto hizo que todo lo que se fue conociendo acerca de la vida y obra de Jesús de Nazaret entre nosotros fue en primer lugar quedó en el corazón y en la mente de muchísimas personas, que después ellos fueron a través de tradición oral comunicando a otros conciudadanos, y de ahí fueron surgiendo ya las luces de las historias, de las frases, de los milagros, y todo esto se fue conjuntando para dar la esencia de lo que cada evangelista nos manifiesta por separado. Repito, hay concordancias, hay otros puntos de apreciación muy particulares de cada uno de ellos, pero en todos la inspiración del Espíritu Santo es vital. Por esa razón, debemos de entender que para entender bien las parábolas del Evangelio, el actor principal, por supuesto, fue Jesús, porque todo esto se generó durante su ministerio público entre nosotros. Pero quien tiene la dirección, la inspiración, la guía para todos ellos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese tercer elemento de nuestra de la divina Trinidad, que hasta antes de Jesús no entendía prácticamente nadie, ni siquiera sus apóstoles. Estamos hablando aquí de los más allegados a Jesús, que fue necesario que el propio Jesús les hablara, les presentara al Paráclito, al abogado, que después de que Jesús parta de este mundo, se va a encargar, en primer lugar, de darles a conocer a los propios apóstoles toda, todo lo que Jesús les
enseñó y que ellos no entendieron. Es, es natural. Pensemos en que los apóstoles en su mayoría eran gente pues de un nivel socioeconómico y cultural, eh, y no quiero decir más, pero con un corte, pudiéramos decir, medio o bajo medio en su capacidad de entendimiento. Entonces, dudaban de muchas enseñanzas de Jesús, entre ellas las parábolas, y Jesús en un momento determinado va a hablarles del Espíritu Santo y les va a prometer enviarlo para que les abra los ojos, que les abra el corazón y les ilumine la inteligencia para entender todo lo que Jesús les quiso enseñar en vida. Bueno, pues entonces esto se dio cuando después de la gloriosa resurrección de Jesús, eh, con ese acto vence definitivamente al tentador, al demonio, a Satán, al diablo, porque él nos tenía presa a todos y desgraciadamente sigue haciendo mucha influencia y mucho alboroto entre nosotros ese tentador y nos saca de balance. Bueno, pero aquí estamos hablando que gracias a esa entrega de la vida de Jesús hasta la última gota de su sangre, él, por el poder de Dios Padre y por la intervención del Espíritu Santo, resucita, la única persona en toda la historia de la humanidad que resucita. Porque fuera de eso, ya lo hemos dicho, pero te lo recuerdo ahorita, muchas personas por acciones de poder de Jesús fueron reintegradas a la vida, fueron vueltas a traer a la vida. Pero la única resurrección es de Jesús, que te quede eso muy grabado. Y la resurrección significa llegar al reino de Dios. Eso es una verdadera resurrección. No pienses solamente el recuperar tu vida, eso es regresar a la vida, pero una resurrección como tal, así en toda la extensión de la palabra, significa el llegar al reino de Dios. Y eso solamente Jesús fue la primicia que abrió ese reino de Dios para todos nosotros, como dice Mateo, el reino de los cielos, porque recordemos que entre los judíos el decir Dios no está permitido. Y por lo tanto, este Mateo nos va a manejar dentro de su evangelio un hermoso manejo de conceptos y siempre nos va a hablar del reino de los cielos. Nunca nos va a decir del reino de Dios. Bueno, pero ya con esto tenemos claro que llega a los cielos Jesús, que ahí es glorificado por toda la excelsitud con el que desarrolló la voluntad de Dios Padre entre nosotros, y como reconocimiento, primero lo sienta a su derecha Dios Padre, le da el honor y la gloria como el heredero real, el heredero regio de su majestad. Además, ya no solamente Jesús deja de ser el rey del orbe de la tierra, sino ya de todo el universo. Adquiere por méritos propios la potestad de que Él será quien en la parucía, en su segunda venida entre nosotros, en toda gloria y poder, va a venir a juzgar a todas las naciones del mundo y a cada uno de nosotros, los que queden vivos en ese momento. Recordemos que la parucía para cada uno de nosotros vendrá en el momento en que dejemos este mundo, en que muramos, para ser claros. O sea, si tú vas a morir antes de que sea la parucía, pues en ese momento vivirás tu parucía, en ese momento llegarás para ser juzgado en tu juicio particular, y de ahí, de acuerdo a tu fe y a las obras que tú hayas hecho, podrás gozar de llegar directo al reino de Dios, o probablemente de llegar a un tiempo de purificación y que después te haga meritorio a llegar al reino de los cielos. Bueno, esto en términos generales fue una
una explicación express para aquellos que no nos han visto anteriormente. Bueno, pues entonces decíamos que el principal actor dentro de la explicación de las parábolas es el propio Espíritu Santo. ¿Y esto en qué lo sustentamos? Bueno, pues ya te dije que lo que Jesús estuvo haciendo entre nosotros en su ministerio público fue documentado por medio de tradiciones orales y por medio de algunos refuerzos sobre acontecimientos particulares que fueron acumulándose. Jesús, dentro de sus enseñanzas, en este primer momento del discurso de las parábolas, incluye una explicación de parte de él hacia sus apóstoles del por qué habla en parábolas. Pero esto es una excepción. Lo vemos en esta primer parábola que citan cada uno de los evangelistas, pero nada más ahí la vamos a ver. Ya en las siguientes 44 parábolas adicionales, que son las que en conjunto presentan los tres evangelistas sinópticos, cada uno en diferente cantidad. Por decirte algo, el que más parábolas cita es Mateo. Él nos va a dar a conocer 24. En el caso de Marcos únicamente van a ser 6. Y esto tiene una razón. Pues repito que Marcos, su evangelio era para reforzar la, la fe en los cristianos que eran perseguidos en Roma, y por lo tanto, pues no necesitaban tanta documentación, sino algo express que les ayudara a reforzar su fe. En el caso de Lucas vamos a ver en su momento que él expresa 15 diferentes parábolas. Total, la suma de todas estas, como puedes sacar cuentas, son 45. Y dijimos, y te refrendo ahorita, el qué significa la palabra parábola. Bueno, pues por principio de cuentas, déjame comentarte que la palabra parábola significa una forma de comunicación vedada, o sea, no es un lenguaje verbal directo, sino que es un lenguaje verbal disfrazado, pudiéramos decir, y que estas parábolas en su manejo, en la descripción, te invitan a que tú veas que veas acontecimientos de diferentes ópticas, de diferentes puntos de vista, que te inviten a ti a que tú saques conclusiones y a que le encuentres un fin apropiado. Por esa razón, las parábolas no siempre para cada uno de nosotros tienen el mismo significado, aunque hay rasgos comunes, pero hay también oportunidad de que tú elijas. Así como, por ejemplo, tú veías, se pusieron muy de moda algunas historietas hace unos años, en que te iban presentando una historia y después se detenían y te presentaban dos o hasta más diferentes cierres de la historia y tú elegías el que más te gustaba. Pues estas son igual las parábolas, son presentaciones que hace este Jesús, y el término correcto dentro del judaísmo, dentro del hebreo, hay una palabra que se llama mashal. Te lo voy a deletrear: M-A-S-H-A-L, mashal. Esta palabra de mashal es la palabra exacta dentro del judaísmo que nos habla de esos expertos en retórica. Retórica, si se le decía, y se le sigue diciendo a muchas formas de comunicación. Entonces, el manejo de parábolas es una bendición, una gracia, una particularidad que no muchas personas tienen. En el caso de este Jesús, él era experto mashal, o lo que es lo mismo, la, la actividad de los mashales se conoce dentro del meshalim.
Es una forma de decir, los del Meshalim son diferentes mashales que nos van presentando acontecimientos diversos. Bueno, en aquellos tiempos y en los tiempos anteriores a que viniera Jesús, dentro de las culturas y civilizaciones orientales, imagínate que te estoy hablando más o menos de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, de Fenicia, de muchas culturas y civilizaciones en tiempos anteriores, era muy común que se hablara dentro de la forma oriental, entre comillas, de presentar acontecimientos, el uso de parábolas. Entonces, no es que Jesús las haya inventado, es una actividad que, que ya desde antiguo existía. Bueno, pero ya ubiquémonos en la época de Jesús. Este Jesús, experto en el uso de parábolas, va a ser la forma de comunicación predilecta de él para con la mayoría de la población. Recordemos que entre la población había muchos humildes, había bastantes pobres y sobre todo había muchísimos pecadores, al igual que hoy en día sigue siendo. Yo no sé en qué cuadro te quieras poner tú. Yo estoy seguro que en pecador ahí cogíamos de la misma patita todos y tristemente ahí estamos. Probablemente no tendremos la humildad de vida algunos o no tendremos las condiciones de pobreza que nos imaginamos, pero de que somos pecadores somos, ¿no? Eso sí, la santa es nuestra iglesia, nosotros somos unos pecadores necesitados de la gracia y el perdón de Jesús. Bueno, pues entonces estas parábolas iban dirigidas a ese grueso de población formado por pobres, por humildes y por pecadores. Entonces, lo que Jesús les iba manifestando a ellos, obvio, tampoco lo entendían muy bien en su momento. Repito, en este discurso de las parábolas inicial, los tres sinópticos van a dedicarle especial interés a este discurso de parábolas. ¿Por qué? Pues porque es la base para que nosotros entendamos el significado y el alcance de las parábolas. Pero después del discurso de estas parábolas, del primer eh, acontecimiento que narra la parábola, ya después no vamos a encontrar esas explicaciones de parte de Jesús a sus apóstoles y menos hacia la población. ¿Por qué sucede eso? Bueno, ya vimos que el punto número uno es porque era costumbre dentro de la forma de formación de aquellos tiempos. Pero hay un elemento muy importante. Hay un elemento, Jesús, para que nos ubiquemos, en su vida pública, en él se va a manifestar, se va a concluir, va a alcanzar el clímax, va a alcanzar la gloria, todo lo que sobre su persona se dijo, tanto en los libros de las Sagradas Escrituras, muy especialmente en los Salmos y también en las profecías. Recordemos que hubo profetas que eran los interlocutores entre Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros y el pueblo, y que estuvieron teniendo mucha influencia, sobre todo después de que se asentaron en la tierra prometida, en Canaán, esa tierra a la que Moisés los condujo después del Éxodo y donde quedaron ahí arraigados. Pero dentro de estos profetas hubo algunos que estuvieron más cerca de dar datos sobre el mesianismo del futuro Cristo, del futuro Jesús que iba a estar entre nosotros. Uno de ellos fue Isaías. Isaías es un profeta que en tres diferentes épocas, comenzando en el año
750 antes de Cristo, después como por el 400 hubo un segundo Isaías y por el año 250 hubo un tercero y último Isaías. Bueno, no es que sean el mismo que apareció 3 veces, sino que bajo el título del libro del profeta Isaías, algunos escritores inspirados por el Espíritu Santo estuvieron dejando constancia de obras y palabras relacionadas con muchos acontecimientos. En el caso de Isaías, permíteme que te lea lo que dice en su capítulo 6, en los versículos del 9 al 10. O sea, que estas son palabras dentro del Antiguo Testamento, escritas por el profeta Isaías, que nos habla sobre lo que va a ser, en parte, la forma en que Jesús se va a comunicar ya dentro de su ministerio público. Y te cito, dice, oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. O sea, que verán con sus ojos, con sus oídos oirán, pero su corazón no permitirá que entiendan y que se conviertan, y yo los sane. O sea, esta es una, pudiéramos decir, una claridad de parte del profeta en que nos habla de que sabemos nosotros que hay dos sentidos por los cuales a nosotros llega la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios y que nos nutre. Uno de ellos es el oído y otro es tu vista. Por lo tanto, aquí es claro que lo que tú escuchas y lo que tú ves son verbos que te van a conducir a la fe, a la creencia. Pero aquí Isaías nos está apuntalando que dentro de los integrantes de la antigua alianza, o sea, la alianza constituida desde el monte Sinaí entre Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, y el pueblo israelita, de ahí hace propiedad exclusiva a este pueblo por toda la eternidad. Es una disposición que surge, una iniciativa que surge de parte de Dios, y Dios no falla, ni deja de cumplir sus promesas. Pero sabemos que dentro del plan mismo de la historia de la salvación, Dios Padre tenía previsto que la parte final de la historia de la salvación iba a ser hecha por su unigénito, por su único hijo, por Jesús, que habiendo sido el seno virginal de la Inmaculada María, el arca de la alianza que lo contuvo en el tiempo de su gestación, esos 9 meses de embarazo, bueno, pues después Jesús, que nació judío, que vivió dentro del judaísmo, que aprendió y vivió todas las tradiciones y normas apropiadas dentro del judaísmo, va como él mismo nos dijo, no va a venir a abolir las escrituras, sino viene a darles cumplimiento, pero también va a quitar esa carga innecesaria que el pueblo judío sufría por todas las normas que los dirigentes religiosos judíos les habían impuesto. Lo que para nosotros fueron los 10 mandamientos, más el 11º, que es lo que Jesús nos pide, de amar a nuestro prójimo, como Él te ama a ti. Esos 11
normas, pudiéramos decir, de conducta moral y ética, que de ahí se desprende todo lo que tú crees y lo que haces en esta vida, pues piensa, en el caso del judaísmo, eran 613 los preceptos y normas que los obligaban a tener 20,000 momentos en que era obligado purificarse, en que no podían comer X alimento, en que tenían que hacer abluciones y limpiarse pies y los brazos para poder comer, 20,000 cosas. Y entonces, pues era una carga que no permitía que se abocaran a lo sustancial, porque el amar al prójimo no es creación exclusiva que nos haya puesto Jesús en su ministerio. Ya desde antes en el judaísmo también existía, pero repito, estaban tan saturados de normas de conducta moral y éticas que no podían cumplir con todos los preceptos que mencionaban, independientemente que los dirigentes religiosos y algunos grupos de poder, como los fariseos, incapaces de hacerlo ellos, que los hagan los demás. Yo voy a irme a parar ahí a la plaza pública y a decir, yo respeto todas las normas de Dios y no como todos los demás pecadores que están a mi alrededor, todo lo que ya sabemos que pasaba dentro de Jerusalén. Bueno, pues entonces, dentro de este Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos dice que no eran dignos los integrantes de la antigua alianza para conocer el contenido de las parábolas que Jesús iba a darnos a conocer. Por lo tanto, para ellos, aunque las escucharan, aunque las vieran, es una forma hipotética de decir, aunque las conocieran más profundamente, no las iban a entender. Pero esto también, pues ahora sí que se llevó entre las patas a todos y los propios evangelistas, perdón, apóstoles tampoco entendían, y menos toda la población. Entonces, esto hacía que se volviera dificultoso la correcta interpretación de lo que Jesús decía. Entonces, aquí, para poder entender mejor lo que estamos hablando, ya después de que dijimos esto acerca de la profecía de Isaías, vamos a reportar quién es el primero que habla de estas parábolas. Y mira, adivinaste, pues es Marcos. Marcos, ¿por qué? Pues porque su evangelio es el primero que surgió y dentro de ese evangelio nos va a tratar en su capítulo 4, en los versículos 1 y 2, lo relativo a las parábolas. Entonces, permíteme que te lea lo que en la Sagrada Escritura dice, eh, lo que Marcos escribió acerca de las parábolas. Marcos no comienza como en el caso de Mateo, en un discurso de parábolas, se va directo a citar la primer parábola que Jesús nos dio a conocer. Y esta es la parábola del sembrador. Y dice así, capítulo 4, a partir del versículo 1. Una vez más se puso a enseñar a orillas del mar. ¿Quién se puso a enseñar? Jesús. Pero se reunió tanta gente junto a él que hubo que subir a una barca. Ya en el mar se sentó. Aquí me detengo. La explicación de la expresión sentarse, no creas que se refiere a al verbo de que tú poses tu cuerpo en algún asiento. La palabra se sentó, debemos de entenderla como nos explicó, como nos habló. Por esa razón, tú vas a entender que en todas las parroquias del mundo, detrás del altar, hay un sillón, una silla, en el cual el presbítero o el celebrante se sienta ahí para dar explicaciones. En el ambón en donde se lee el Evangelio, ahí lo lee. Pero después
Algunos siguen ahí, otros van y se sientan en esa silla y desde ahí hablan. Y comenzando por el propio Papa, tú ves que en muchas imágenes que contemplamos de la Basílica de San Pedro, él desde su trono, desde el sillón papal, desde ahí dirige sus homilías. Y por eso esta es la correcta interpretación de la expresión se sentó, o sea, explicó, habló. Jesús continuó. Dice, ya en el mar se sentó, mientras toda la gente se quedaba en tierra, a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción, escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, pero resulta que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol, se agostó, o sea, se secó, y por no tener raíz, se secó, se murió. Otra parte cayó entre abrojos, pero crecieron los abrojos y la sofocaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, crecieron, se desarrollaron y dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y añadió, quien tenga oídos para oír, que oiga. Es una forma alegórica de decir, bueno, pues si ya lo escuchaste, haz mi palabra tuya, incorpórala a tu entendimiento, vívela y transfórmate y dala a conocer. Esto lo diríamos ya nosotros, después de 2000 años y fracción, pero en este caso piensa en que Jesús lo pronunció y pues fue lo que escucharon todos. Quiero darte un dato interesante. Esta parábola, si tú te fijaste, nos cita diferentes 4 momentos de el grano, de la semilla que cae, cuatro diferentes escenarios. Uno, el que se comieron los pájaros, otro, el que en terreno pedregoso no pudo germinar bien, otro en que creciendo entre cizaña la ahogaron y la tronaron a la semilla, y una cuarta en que sí pudo tener un buen fin, y que por lo tanto, estas 4 escenarios, para nosotros estudiosos de la Biblia, nos debe de dar una correcta interpretación. El número 4, dentro de la Biblia, es un número que se utiliza para hablar del mundo físico, del mundo terreno. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, tiene 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces, cuando vemos dentro de la Biblia algo que tiene 4 puntos, invariablemente va a ser reflexiones sobre cuestiones terrenales, sobre cuestiones geográficas, sobre cuestiones físicas de nuestro día a día, el mundo en el cual vivimos. Entonces aquí, si reflexionamos en eso, vamos a entender mejor el por qué, después de que cita estos 4 escenarios, nos va a empezar a hablar que esa semilla que cayó en tierra buena creció, se desarrolló y dio fruto. Unos produjeron 30, otras 60 y otras 100. Y añadió, quien tenga oídos para oír, que oiga. Te voy a dar otra enseñanza de esto, pero esta la quiero dar. Ya vimos aquí en Marcos la primera parte de esta parábola. Ahora vamos a remitirnos a Mateo, que él en su capítulo 13
nos va a hablar también de de todo lo que significa las parábolas. En el caso de Mateo, como te comenté, es un evangelista muy docto en todas las costumbres, en todas las bases del judaísmo, y con especial cuidado nos va presentando en su evangelio poco a poco todo lo que un judío quiere saber acerca de Jesús. Por esa razón, desde su primer capítulo, como es costumbre entre el judaísmo, nos presenta a Jesús de acuerdo a su genealogía, de acuerdo a sus antecedentes, de dónde viene, de dónde procede, y eso es vital para cualquier judío. Después, Mateo nos va a ir introduciendo poco a poco dentro de su evangelio en un estudiado orden para entender mejor su finalidad de incorporar a los judíos a que abandonen el judaísmo y se integren al cristianismo. Por esa razón, su evangelio va a estar dividido en 7 partes. La segunda parte de su evangelio comienza con el título de promulgación del reino de los cielos. Lo que yo te decía, Mateo, por respeto, nunca pronunciará el nombre Dios, ni siquiera Yahvé. Utilizan los judíos 72 diferentes formas para referirse a la grandeza divina y de acuerdo a las circunstancias los van pronunciando. Pero entonces Mateo, después de ese capítulo segundo, se va a introducir a un capítulo, a una parte tercera, no capítulo, perdóname, a un gran segmento tercero, que es la predicación del reino de los cielos. Ya nos puso primero la genealogía de Jesús, después la promulgación del reino de los cielos, después ahora la predicación del reino de los cielos, cómo lo fue haciendo Jesús. Y posteriormente nos va a introducir en otra gran sección que se llama el misterio del reino de los cielos. Y esto viene porque recordarás que dentro de lo que Isaías pronuncia es un misterio. El reino de Dios, el reino de los cielos para Mateo, que no puede ser advertido por cualquiera. Entonces ya con esta presentación vamos a ver que Mateo todo además lo enlazaba con una sección narrativa, con una sección de discursos y en su momento en algunos introducía signos de poder, lo que nosotros conocemos como milagros. Bueno, pues entonces dentro de este segmento del misterio del reino de los cielos y dentro de su discurso parabólico, él sí lo cita con ese título, un discurso parabólico. Entonces, déjame decirte nada más no te voy a volver a leer la parábola, pero sí déjame decirte lo que la introducción que puso Mateo acerca de esta parábola. En el capítulo 13, versículo primero cita, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Ya sabemos lo que significa se sentó y ya sabemos, dice aquel día, ¿qué día? Pues el día que él lo hizo. No nos dice era martes ni era sábado, aquel día. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse, ahí sí sentarse físicamente, en una barca. No iba a estar de pie, pues una barca está sobre las aguas, se sentó sobre la barca a una distancia prudente para que la muchedumbre pudiera verlo y escucharlo. Mientras toda la gente se quedaba en la ribera, o sea, no se metieron al agua, estaban en la orilla y les habló muchas cosas en parábolas. Y entonces les habla de la parábola del sembrador. ¿Ok? Ya no te la voy a volver a leer porque prácticamente dice lo mismo que dijo Marcos, con la diferencia
de que este Marcos nos decía en manera ascendente el producto de donde cayó la tierra buena. Nos decía, unos produjeron 30, otros 60 y otros 100. En el caso de este Mateo, nos los va a presentar en manera inversa, que algunos produjeron 100, otros 60 y otros 30. Pero lo que quiero decirte acerca de esto es qué pasó entre Jesús y sus apóstoles con relación a esta parábola. Y entonces, este Mateo, a partir de su versículo 10, cita, sus discípulos, después de que pronunció la parábola, sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Aquí ves el sustento de por qué Mateo está citando esto en su apartado del misterio del reino de los cielos. Pero a ellos no, lo que dijimos acerca de la profecía de este Isaías. Porque, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Aquí vemos, pudiéramos decir, otra parábola adicional dentro de la parábola. Esto que dice Jesús no lo puede entender cualquiera a la primera. Esto que dijo, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías, la que ya hablamos. Pero ¿qué significa lo que dijo este Jesús? Se está refiriendo a los integrantes de la antigua alianza contra los futuros integrantes de la nueva alianza. Esa alianza que él va a conquistar para su Padre, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, cuando entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz. A precio de sangre adquirió a toda la humanidad completa dentro del nuevo pueblo de Israel. Ya no solamente aquellos que en el monte Sinaí habían jurado lealtad de reconocer a Yahvé Dios como el único Dios existente. Bueno, entonces a esto se está refiriendo Jesús, que aquellos de la antigua alianza no van a entender y entonces hasta lo que tienen se les quitará, sus creencias, su fe, todo lo que dentro del judaísmo habían aprendido y lo sostenía, se iba a acabar. ¿Por qué? Pues porque Él es la nueva alianza y los que nos alineamos a las enseñanzas de Jesús dentro de la nueva alianza, se nos va a enriquecer, vamos a tener muchísimo más, vamos a crecer, vamos a tener fe en todas sus enseñanzas. Y a esto se refiere en este momento Jesús cuando le dice esto a sus apóstoles. Ahora, déjame referirme, quiero para que nos vayamos ubicando poco a poco, la explicación de esta parábola te la quiero dar con base en lo que Lucas aprecia de esta parábola. Entonces, vemos, repito, que tanto Marcos, Mateo y Lucas nos van a hablar de esta parábola y nos van a hablar los tres de la parábola misma, de una explicación de Jesús a sus apóstoles y del significado de la propia parábola. Vamos a ver dentro del capítulo 8 de este Lucas qué es lo que nos dice acerca de la explicación. Vámosle dando entrada ahora a Lucas. En el capítulo 8, a partir del versículo 11, Lucas nos dice, con la explicación de Jesús a sus apóstoles de esta parábola, os diré el significado de la parábola. La simiente
es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Lo entendemos. O sea, el demonio es un seductor que de una manera hábil te desvía, te distrae y trata de confundirte. Y la mayor habilidad que tiene este canijo vengador es que te hace creer que todo es sencillo y que todo es bonito y que todo es light y que vivas la vida loca, en fin, todo lo que tú te quieras imaginar. Entonces viene el diablo y se lleva de tu corazón la palabra que escuchaste de Jesús. Al hacer esto, pues obvio, ya no vas a creer y no te vas a salvar. La simiente que cayó sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíz. O sea, qué bonito, qué padre, qué bien se oye eso, pero como que no aterriza en ti, no llega hasta tus entrañas y dices, ah, caray, esto no solamente lo escuché, sino que lo voy a hacer vida mía, vida diaria, y voy a transmitirlo y voy a ser congruente. Lo que yo creo, lo voy a vivir y viviéndolo los demás van a ver en mí congruencia. Y al ver esa congruencia, si puedo hablarles acerca de la palabra, pues mejor. Así lo debemos de entender. Bueno, entonces, el que al oír la palabra la recibe con alegría, pero no tiene raíz, cree por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. La hora de la prueba, pues, imagínate cualquier prueba que ponga en duda el que tú demuestres que eres un verdadero hijo de Jesús, un cristiano verdadero, cristiano católico. Lo que cayó entre el y católico apostólico, ¿eh? Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida les van sofocando y no llegan a la madurez. O sea que nos distraemos y nos dejamos atrapar por la seducción de las necesidades materiales y también, ¿por qué no decirlo?, de los placeres y de lo agradable que es vivir los excesos en esta vida y muchas cosas similares. Pensamos luego, es que tanto es tantito, pecar no pasa nada y al fin después voy y me confieso, en fin, todo lo que desgraciadamente muchas veces nos lleva a una vida recurrente de pecado. Entonces, a eso se refiere, es la explicación. Los placeres de la vida nos van sofocando y no llegamos a la madurez de la palabra escuchada a nosotros, de la palabra de Jesús. Lo que cayó en buena tierra son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Después Lucas agrega algo más. Dice, nadie, no, perdóname, aquí ya no te lo voy a leer porque eso nos da introducción a otra parábola más. Lo que sí quiero decirte es que en el caso de Lucas, si te fijaste, él no menciona la, la, los frutos que en el caso de Marcos y en el caso de Mateo sí mencionaron lo que van a generar aquellos que escucharon la palabra, que le hicieron propia y que dieron fruto. Entonces, te voy a recordar que, por ejemplo, Mateo nos dice con relación a eso, dice, no, perdóname, pero queda más claro en el caso de Marcos. Bueno, el punto es esto, que te dice que el fruto
esa semilla que viene siendo la palabra, lo que va a generar de beneficios puede ser, en algunos casos, un 30%, en otro un 60% y en otro un 100%. Si lo quieres aterrizar estos números, entiende que a lo mejor es una forma de decir, la palabra produjo que tres personas, un 30% de 10, entendieran y la vivieran. Otros que probablemente fueron 6, un 60%, y otros que 10. En esta lámina pues podemos ver una alegoría más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, aquí nos debe de quedar ya claro qué es lo que pretende esta parábola. En principio de cuentas, no nos está hablando de que lo importante es la semilla, nos está hablando de que lo importante es el sembrador, es Jesús que nos viene a comunicar la palabra de Dios para poder viviéndola, entendiéndola, haciendo propia, viviéndola y comunicándola, vivir el reino de Dios desde esta tierra, desde nuestro día a día, que no tengamos que esperar a morir, a colgar los tenis y después, Dios quiera que lleguemos al cielo y ahí ya vida y dulzura. No, que desde en este mundo, viviendo la palabra de Dios, tengamos la gracia, la bendición de vivir el reino de Dios desde este mundo. Punto número uno. El punto número dos que te quiero reforzar es que aquí nos habla de un sembrador que siembra la simiente o la semilla. La palabra de simiente es más hermosa porque es el origen de esa semilla. Y entonces lo va, de acuerdo a las costumbres que había en la Palestina antigua, en los tiempos de Jesús, los sembradores primero tiraban la semilla y ya después escarbaban un poco para que quedara cubierta y pudiera ser raíz. Por eso es fácil, como ver aquí, que las que iban echando, pues los pájaros algunos daban cuenta de ellas, otras que a lo mejor no lo hizo bien el sembrador ya y no la cubrió bien y entonces se va a secar. Otro que no se fijó y al estar esparciendo la semilla, pues cayó en terreno en que también había cizañas o había abrojos o que en un momento dado iban a brotar también y se iban a confundir con la buena semilla y se iba a ahogar ese, esa trigo o esa vaina o esas ya la planta en producción. Y la otra nos habla de que cayó en tierra buena y entonces el resultado de esto es que produjo, ganó en algún caso el 30%, en otro el 60% y en otro el 100%. Aquí hay otro dato interesante que quiero darte a conocer. Ya te dije que nos citó 4 diferentes escenarios de dónde cayó el grano y las consecuencias de dónde cayó. Y de ahí comentamos que de aquí surgía el que era dirigida hacia el mundo. ¿Por qué? Porque son 4 los puntos cardinales, 4 los escenarios que nos presenta. Pero aquí, en la conclusión, en la explicación, hay algo adicional. Nos dice que el fruto de esta semilla produjo en algunos casos ganancia del 30%, en otros del 60% y en otros del 100%. Pero si tú sumas, si tú contemplas los granos que aquí se ven entre los del escenario y entre los de la ganancia, vas a ver que son 7 los granos, que no nos habla de 4 que cayeron en diferentes partes y 3 más que son los que van a producir fruto y que esos frutos que van a producir en distinta escala
pero todos van a traer algún beneficio. Entonces aquí, si tú te pones a pensar, el 7 dentro de la Biblia nos habla de la plenitud. Entonces aquí nos está hablando que esa plenitud viene dada cuando con la palabra de Dios la hacemos propia, la convertimos en nuestro día a día, la vivimos y la comunicamos. Y al hacer todo este proceso, podemos ganar frutos para el sembrador, en este caso para Jesús, para nuestro Cristo y Señor. Y por otra parte, que el número 7 es el número que sigue al 6, por supuesto. Y el número 6 dentro de la Biblia nos habla del hombre. Por esa razón, tú recordarás que en la narrativa del Génesis, en el día sexto, es cuando Dios Padre crea al hombre y y entonces es un sinónimo de imperfección, porque el hombre es imperfecto, es una criatura imperfecta, aunque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que estamos dotados de inteligencia y de fuerza y que tenemos capacidad de decidir, podemos, tenemos esa potestad de elegir, pues también esto nos habla de nuestra necesidad de perfeccionarnos. Por eso, estos granos en su totalidad son 7, que es la plenitud, que es la que necesitamos como criaturas humanas, eh, hablando del número 6 de la humanidad. Entonces, pues ya aquí entendemos lo que para nosotros en principio vino siendo una parábola en que pensábamos solamente en una semilla y lo que esa semilla iba a dar, aquí ya entendemos que esa semilla es la representación de la palabra de Dios, que esa palabra de Dios la conocimos o la conocemos a través de las enseñanzas de Jesús, tanto en palabras como en obras de poder. En las obras de poder son los signos y milagros que él hizo dentro de su ministerio público para reforzar sus enseñanzas de palabras y que esas enseñanzas de palabras vinieron muchas de ellas en manera directa, a través de discursos, a través de 20,000 formas de comunicación, y otras que se le conoce como palabras vedadas, son las parábolas. Pero entonces ya entiendes por qué Jesús, que fue un mashal experto, va a enseñarnos muchísimas cosas a través de parábolas. Y aquí, para concluir, vamos a decir que ese actor primordial que es el Espíritu Santo tiene una importancia enorme con relación a las parábolas. ¿Por qué? Pues porque en este caso, que es la primer parábola, vimos que hay la narrativa, la explicación de Jesús a sus apóstoles y la interpretación del evangelista hacia nosotros. Pero esta es la única parábola en la cual se dan estos tres pasos, el ABC, pudiéramos decir. En las otras 44 parábolas que vamos a estudiar y a reflexionar, no viene así. Viene nada más lo que Jesús dijo, como nos lo dio a conocer. Entonces, esto nos lleva a pensar que en la correcta explicación evangélica de las parábolas, lo que nosotros vemos en lo que los tres evangelistas sinópticos nos dan a conocer es ya la interpretación de la palabra de Jesús, no la interpretación de la parábola, la interpretación de la parábola de Jesús. Esto aquí no lo vas a entender, pero en nuestra siguiente clase te voy a hablar un poco más el porqué de esto, la diferencia entre lo que Jesús dijo a la correcta interpretación que hicieron los evangelistas. Ahí se requirió la presencia del Espíritu Santo para que nos dieran a conocer
lo que Jesús en su momento externó. Entonces, pudiéramos decir que además de esta interpretación evangelista, ya en los tiempos de la iglesia primitiva, o sea, a partir de Pedro, después de Pentecostés y dentro de los primeros tiempos de la iglesia, interpretaron las parábolas con un carisma, con una directriz, con una enseñanza determinada, que también esto no se pudo lograr si no fuera por el Espíritu Santo. Entonces ahí vuelve a refrendarse la importancia del Espíritu Santo. Y por último, todas las parábolas, como hemos dicho, tienen un último momento, que eso es el día de hoy, en que tú la escuchas, en que tú disiernes dentro de tu capacidad de inteligencia lo que tú crees que te quiere dar a entender Jesús en su enseñanza parabólica, que eso que escuchaste por tu oído, eso que viste con tus ojos, eso que analizaste en tu inteligencia, anide en tu corazón y lo hagas vida propia. Entonces, todo este proceso no lo puedes lograr tú si no es con la asistencia del propio Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sabemos que es la fuerza de lo alto, el poder de Dios Padre y la misericordia de Jesús, unidas, que se quedaron, que se quedó el Espíritu Santo entre nosotros para hacernos entender todas las enseñanzas de Jesús, para hablarnos, para aconsejarnos, para refugiarnos en Él. De ahí la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo, que fue la mayor enseñanza que nos pudo dejar Jesús en esta vida, desde el punto de vista catequético, el entender a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que lo oigamos, que tengamos la costumbre de que en diferentes horas del día digamos, Espíritu Santo, ven, ilumíname. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. Dios Padre y Jesús, nuestro Cristo y Mesías, se encuentran en el cielo y quien está entre nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, refugiémonos en Él, creamos en Él, pidámosle escucharle y tengamos la certeza de que lo que nos hable es la voluntad de Dios Padre más la misericordia de Jesús reflejada en sus palabras. Bueno, pues entonces esto fue el inicio de este curso de las parábolas. El análisis de la primera parábola no está concluido. Vamos en la siguiente clase a hacerlo. Quiero pedirte un gran favor. No recordaba yo que el próximo martes es parte de un feriado largo en el cual muchísima gente va a salir, que probablemente si no sales tú vas a recibir visitas o que vas a estar entretenido con tus hijos o con tus sobrinos, no sé, que vas a estar ocupado. Entonces, la próxima semana, las clases que damos el día lunes y el día martes se suspenderán. Entonces, si Dios lo permite, nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días. En esos 15 días próximos vamos a concluir algunos puntos finos acerca de esta parábola para que nos sirva de plataforma para poder entender el resto de las parábolas. Por otra parte, te quiero recordar que tenemos aquí tienes mi número telefónico, aquí tienes mi mail y con este mismo número telefónico también tenemos un WhatsApp de este curso. Te invito a que en este WhatsApp me mandes datos tuyos, si no los tengo, para darte de alta dentro de este curso y poder tener un contacto más personal y directo contigo. Entonces, por favor, toma nota de estos datos y, por favor, después de cada clase les pido, en lugar de pasar lista, que me mandes un pequeño mensaje, probablemente hola o sabes que no entendí nada, no sé, lo que quieras tú publicar, o me gustó, o que pase buena noche, lo que tú quieras, y para mí sirve de constancia de que estuviste presente
y eso me ayuda mucho. Por último, quiero darte a conocer, si no sabías, que además de este curso tenemos poco más de 10 cursos que hemos dado bajo el auspicio de la Iglesia de Santa María de los Apóstoles y mismos que hemos subido a YouTube. Y en YouTube están bajo el título de Biblia a tu alcance, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que por favor nos recomiendes. No sabemos qué tanto le puede interesar a alguien que no le comentas esto. Da oportunidad a que hagamos un intento por crecer, porque sepan que tenemos cursos disponibles que no les cuesta nada y que pues con la mejor de las voluntades estamos dando a conocer todos estos cursos. Por lo tanto, pues agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado y yo te agradezco a ti el tiempo que me dedicaste y deseo para ti y toda tu familia que tengan una semana, un buen fin de semana, un buen puente, que lo disfrutes, que tengas salud, alegría, bendiciones y que si Dios lo permite, dentro de 15 días nos volvamos a encontrar. Te voy a poner, como es costumbre, la canción de cierre y te vuelvo a refrendar que agradezco tu presencia y te deseo buena noche. Que descanses. Ya confesé mi fe ante ti, hoy me revelas el camino que elegí, que es renunciar a todo lo que un día fui, cargar mi cruz y seguirte hasta el fin. Y en esta vida junto a ti me enseñas que no solo se trata de mí, me invitas a que abra el corazón para mirar al otro y ver en su interior lo que lo hace sufrir, lo que hiere su sentir, lo que le quita la paz, lo que no puede cargar. Y tú me dices, anímate a salir de ti, a morir a ti, oh, anímate a cargar tu cruz, ven y sígueme, oh, anímate a perderte en mí una y otra vez, oh, anímate a que tu vida sea respuesta de amor. Y con tu gracia yo me animaré a salir de mí, a morir a mí, yo me animaré, cargaré mi cruz y te seguiré, yo me animaré a perderme en ti una y otra vez, yo me animaré
sea respuesta de amor.